Ahí está. Ahí está. Bueno, esta carrera que organiza esta actividad, que es la maestría en psicopatología y salud mental, este mes inicia la cuarta corte. La maestría se inició en el año 2001, al calor de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones, y también de todo el grupo de leyes que implicaron ampliación de derechos. Nos tocó la proeza de continuarla durante los 4 años del gobierno macrista, y hoy, en un nuevo esfuerzo, inaugurar una nueva corte en medio de la pandemia. Es tradición en la carrera ofrecer en el inicio de cada corte conferencias, charlas y conversaciones inaugurales con autores que son referencias importantes en nuestra bibliografía y posicionamiento. Vamos a esperar que vuelva, así lo presentamos. Entonces, porque bueno, la idea de esta actividad es presentarles a Jorge Alemán, que es psicoanalista, es un escritor incansable y además es doctor honoris causa de nuestra universidad. Yo aprovecho para agradecerle muchísimo a Jorge haber aceptado la invitación para visitarnos de esta forma virtual en la maestría. Y yo les digo que es un escritor incansable porque, por ejemplo, he tenido que inaugurar estantes en mi biblioteca para ir acomodando los libros de Jorge, que son muchísimos, porque, bueno, él publica hace muchísimos años. Y en este tiempo pandémico hay 3 que, según él, componen una trilogía, justamente a partir de que hace muy poquito, digamos, pudimos leer el tercero. Esta trilogía está compuesta de un primero que se llama Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación. Uno segundo, digamos, se llama Pandemia, Notas sobre el Desastre. Y el último de sus libros, Ideología, Nosotras en la Época y la Época en Nosotros. Y recientemente se publicó por la editorial Modesto Rimba, Izquierda Lacaniana, Textos Intervenidos, que es un libro que recomiendo muchísimo a quienes recién se encuentran con Jorge Alemán como autor, y que justamente Jorge lo destina a los que, siendo irreductibles, están en lo común. Jorge nos ha pedido que salgamos del modelo clásico de conferencia y sostengamos una conversación con él. Así que les anuncio que vamos a dejar abierto el chat para quienes quieran escribir las preguntas o comentarios, y que también podemos darle la palabra a quienes quieran hacerlo de viva voz, siempre y cuando nos la pidan por el chat. Para comenzar, yo creo que, al menos para mí, sería muy importante preguntarle a Jorge sobre una de las nociones que fue la noción por la cual yo lo conocí, digamos, uno de los primeros libros, digamos, que yo compré de él, se llama así. Él sostiene desde hace mucho tiempo esta noción, y es esta denominación izquierda lacaniana. Porque hay mucho escrito y dicho sobre la relación psicoanálisis y política, o sobre la relación de la política con el psicoanálisis, y entonces la pregunta es, ¿cuál es la apuesta que subyace en unir en una misma denominación un término izquierda, que proviene de la política, y otro que hace referencia a una relación en el campo del psicoanálisis, como es lacaniano? En este sentido, me parece que allí hay una apuesta fuerte, y sería interesante que usted nos la comente, digamos, que se enlaza con otra, que es una afirmación que usted hace en varios de sus libros, y es de que el psicoanálisis es un hecho político. Bueno, muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias, Marité, por darme esta posibilidad. Es verdad que hablar en Rosario tiene una
resonancia especial para mí. Me siento tan honrado por ese doctorado honoris causa. Es tan inolvidable para mí ese momento, aquellas tardes, aquel día que compartí con Agustín Rossi. En fin, hay muchos aspectos por los cuales Rosario, incluso históricamente, es un lugar especial para mí. La última vez que estuve en Rosario, además, tuve la oportunidad de reunirme en el Cairo, que ya no es el Cairo de entonces, con los poetas de mi juventud, con los que yo trataba con ellos. Tuve la suerte de estar con Jorge Isaías y otros de los poetas rosarinos. Así que bueno, para mí es siempre muy importante tomar la palabra en este contexto. Esta noción de izquierda lacaniana, claro, es tremenda la pregunta porque permanentemente vuelvo sobre ella, le doy vueltas y tiene muchas aristas el asunto. Pero, a ver, para comenzar, si hago un poco de historia, resulta que mi querido amigo Nicolás Casullo, que en paz descanse, me pidió para la revista Caupines hace muchos años atrás una gran publicación que iba a haber un dossier para la izquierda y que escribiera algo sobre la izquierda. Todos sabemos que hoy en día definir el término izquierda es muy problemático, que ya no está, vamos a decir, ungido con las mismas certezas y con las mismas determinaciones teóricas e ideológicas que tuvo, por ejemplo, en nuestros años 70. Hoy en día es un término mucho más problemático, mucho más difícil de definir, de situar, de localizar. Pero bueno, en cualquier caso, cuando Nicolás Casullo me dijo esto, yo le dije en broma que la única izquierda de la que podía hablar era de la izquierda lacaniana, y él me redobló la cuestión y me dijo, bueno, espero un texto, el dossier es sobre las izquierdas y espero tu texto sobre la izquierda lacaniana. Estoy hablando del año 2005, 2006, o sea, ya ha corrido agua bajo el puente. Así que me puse a pensar, porque yo no creo que ese chiste haya surgido en mí de cualquier lado. Ese chiste, ya saben ustedes, todo lo que surge de imprevisto tarda mucho tiempo en prepararse, ¿no? Y bueno, esto surgió de imprevisto, por lo cual tuve que pensar todos los distintos caminos que me llevaron a esa expresión, ¿no? Se podría saldar rápido el tema diciendo que en todo gran pensador, si se permite esta expresión con respecto a Lacan, sé que es una expresión que no le hubiera sido grata a él más bien orientó una enseñanza con respecto a la práctica psicoanalítica, pero supongamos que es algo más que eso, que hay un plus y que Lacan es un pensador. Hay en cada pensador una izquierda y una derecha. Hay una izquierda hegeliana y hay una derecha hegeliana. Hay una izquierda nietzscheana y hay una derecha nietzscheana. Y así podría dar, hay lecturas de izquierda de Maquiavelo y lecturas de derecha de Maquiavelo, incluso en los propios pensadores que tradicionalmente serían de derechas. Hay una izquierda heideggeriana y una derecha heideggeriana, y una izquierda en Carl Schmitt y una derecha en Carl Schmitt. Yo pensé que había una izquierda lacaniana y me basé fundamentalmente en que efectivamente ciertas ideas de la izquierda habían ya quedado atrapadas en una cierta inercia histórica y que algunos momentos del seminario de Lacan eran absolutamente legítimos para problematizar a la izquierda. Por ejemplo, la división del sujeto, esa brecha constitutiva del sujeto que ningún proceso social ni ninguna identidad alternativa ni ningún proyecto histórico van a cancelar. Eso ya
nos da toda una idea muy distinta de los proyectos revolucionarios. Ahora tuve que prologar precisamente un libro que me costó muchísimo prologar, porque sería de la izquierda gañana, pero de una izquierda gañana revolucionaria. Pero es cierto que hoy en día nos costaría mucho pensar que se va a realizar una sociedad donde la división del sujeto desaparezca, donde el sujeto será un hombre nuevo que se encuentre consigo mismo de una manera autotransparente, realizado y total, como fue en los años 70. O sea, la izquierda gañana se construye con las malas noticias de Lacan. Una de esas malas noticias es la división del sujeto. Ahora mismo estamos viviendo en un tiempo histórico en donde se multiplican los géneros como un proyecto, vamos a decir, también de transformación política de esta época, pero ese es otro aspecto de la izquierda lacaniana. Tratar de colaborar, siempre me pareció que Lacan podría ser una colaboración muy importante para la izquierda, tratar de colaborar con una cuestión que está muy presente como problema en la izquierda, que son los cierres identitarios, es decir, precisamente la división del sujeto es un buen punto de partida para siempre hacerle obstáculos a las izquierdas que se proponen un cierre identitario. Se pueden multiplicar los géneros, se puede ser trans, se puede ser travesti, se puede ser queer, se puede ser hermafrodita, en fin, todas esas posibilidades, ninguna cancela la división del sujeto. Y esa es una polémica, por ejemplo, que se mantendría desde la izquierda lacaniana con muchos autores y muchas autoras en especial que teorizan sobre el género, los cuerpos y las políticas emancipadoras en relación a estos temas. Es así como es absolutamente legítimo que cada uno tenga derecho a transformar su cuerpo y acceder al género que quiera acceder, la izquierda lacaniana pondría el acento de que esa operación en el sentido no solo literal, en este caso a veces el real mismo de la operación no cancelaría la división del sujeto. Ese sería un punto que a mí siempre me pareció que podría ser muy fecundo para la izquierda, ya que esas metáforas del hombre nuevo, es decir, las metáforas de un comienzo absoluto, podríamos decir, son como metáforas, con todo el respeto del mundo lo digo, de la pulsión de muerte. Cada vez que hablamos de un comienzo nuevo, absoluto, que no está en relación con ninguna temporalidad, con ningún legado, con nada que tenga que ver con la manera en que un sujeto se constituye, es otro de los problemas, digamos, políticos de la izquierda. El otro aspecto que también me pareció interesante es tomar el problema de qué es lo que ha pasado acá, no sé, ha pasado algo con la pantalla que no logro bien entender. Ah, bueno. Ahí está. Ahí estamos de nuevo. Ahí estamos de nuevo, sí. Es la categoría, la homología. Ustedes saben que en el seminario de un otro a otro, Lacan hizo una lectura pormenorizada del Capital, incluso llegó a decir que su proyecto se inscribía en una economía política del goce, ahí hay ya muchas resonancias con la obra de Marx. Y bueno, la homología, no la analogía, la homología entre plusvalía y plus de goce, es otro elemento ya también muy definitivo porque nos orienta a pensar muchísimo los problemas del capitalismo contemporáneo. Un ejemplo clásico que he dado en muchas ocasiones y que deben estar hartos y hartas algunos de escucharme, es la mutación en el campo de la pobreza, es decir, según la definición de Marx, la pobreza es la no satisfacción de las necesidades materiales, pero si en cambio tenemos la perspectiva del plus de gozar, vemos que de golpe en situaciones límites de una pobreza extrema, sin embargo el goce continúa. El goce de las drogas, el goce de las armas tuneadas, el goce de plasmas falsificados,
En fin, la lógica del consumidor consumido, propia del neoliberalismo y que el discurso capitalista de Lacan diseña de una manera bastante aclaradora, es una herramienta clave, incluso en muchos de los aspectos actuales. Por ejemplo, esta nueva historia de la que me ocupé en el último libro, donde un gran segmento de la población, no digo del pueblo, digo de la población, vota por sectores que irían, entre comillas, contra sus propios intereses objetivos. Claro, si pensamos que el sujeto está definido por responder siempre a sus intereses objetivos, no se puede explicar eso. Por ejemplo, aquí en Madrid la izquierda quedó un poco perpleja cuando pensaba que el cinturón industrial de Madrid, que era clásica e históricamente el cinturón rojo, los iba a votar. Esto hace unos meses atrás, ¿no? Cuando ganó la derecha ultraderecha en Madrid. Pues no los votaron porque los intereses objetivos no funcionan en esta lógica, funcionan en una lógica en donde hay que atender precisamente a las identificaciones, a los fantasmas, al plus de gozar, y entonces hay sorpresas. Todas estas sorpresas a mí me parecen muy interesantes para renovar la izquierda que yo llamo difícil. Hay una izquierda fácil que cree que todavía estará el proletariado y que hay una ley histórica que va a acompañarlo y que se va a realizar la revolución histórica y que al final de la revolución accederemos al socialismo. Eso es lo que yo llamo, como diría Hegel, el mal infinito. El buen infinito es esta izquierda que se problematiza a sí mismo desde la división del sujeto, desde la imposibilidad de construir una sociedad que sea absolutamente plena, donde evidentemente todo el problema de la igualdad y la justicia hay que pensarlo en una nueva lógica muy distinta de la del para todos, que es una lógica masculina, es una lógica en donde siempre hay una excepción que constituye el límite de ese para todos. Ese es otro aspecto, digamos, en el que he trabajado con respecto a lo que denomino izquierda lacaniana. Y por último, porque habría muchas más cosas que decir, si hay una izquierda lacaniana y una derecha lacaniana. Y derecha lacaniana quiere decir hacer del psicoanálisis nada más que una práctica que esté todo el tiempo remitiéndose al goce de cada uno, a la singularidad de ese goce, a lo que en cada uno está en juego y se desentienda de un modo absoluto de toda la época en la que el psicoanálisis está sumergido, de lo que está atravesando a nuestras sociedades, de las distintas implicaciones subjetivas del neoliberalismo, de lo que está ocurriendo con la destrucción de los lazos sociales, de lo que está ocurriendo con la aparición de subjetividades que ya no pueden reconocerse en ningún legado histórico, en ningún tiempo histórico, que están prácticamente bajo la imposición de vivir en un presente absoluto. Y bueno, en ese aspecto es donde también pienso que la izquierda lacaniana, o la izquierda es muy presuntuoso decirlo así, una izquierda lacaniana podría ser un buen, digamos, en España hay una palabra que me parece oportuna, no sé si se traduce bien en Argentina, un buen revulsivo, dirían en España, algo que conmueva un poco un discurso en donde la izquierda hace rato que está, vamos a decir, revisando también sus fundamentos, ¿no? Bueno, estos términos como la división del sujeto, el plus de goce, la imposibilidad de la relación sexual, otra gran tesis de Lacan que a mí me parece que la izquierda tiene que tener en cuenta, porque evidentemente si los proyectos feministas, los proyectos queer, los proyectos trans terminan ganados por el fantasma de que gracias al acceso a la nueva condición sexual sí se va a inscribir la relación sexual, porque en realidad no había relación sexual por la fuerza del heteropatriarcado, ahí habría una confusión ideológica importante que habría que dirimir. Evidentemente el heteropatriarcado forma parte de la opresión. En mi último texto he tratado de distinguir lo que es la explotación de lo que es la opresión,
Pero la imposibilidad de la relación sexual no es una construcción de poder. Estuvo en Grecia, en Roma, en Bizancio, en la modernidad, en Argentina, en Europa, en África. O sea, lo que puede ser histórico es el modo en que alrededor de esa imposibilidad de relación sexual se construyen las historias, pero la imposibilidad es un hecho de estructura. Este sería también un aporte crucial de la izquierda gañana. No confundir, que se suele confundir muchísimo. El último libro que tuve que prologar tenía muchas de estas cuestiones, pero como eran amigos hice un gran esfuerzo benevolente. No confundir lo que son las construcciones históricas del poder, en el caso concreto de nuestra época, las construcciones del capitalismo, con las invariantes estructurales. Un fenómeno solo se capta si sabemos conjugar, por un lado, las invariantes estructurales y, por otro lado, las determinaciones históricas. Es decir, por ejemplo, el hecho de que haya un DNI en Argentina que ya no sea binario, dejo de lado si fue oportuno o no lo de la X, porque eso nos llevaría a otra cuestión, pero sí fue oportuno que haya un DNI no binario, digamos, ¿no? Eso es absolutamente una transformación histórica. Ahora, la división del sujeto sí sigue, continúa, para el que se puso en la letra H, para el que se puso en la letra M, para el que no quiere ninguna letra, como lo defienden algunos sectores con mucha seriedad, para los que están en la letra X, en fin, la división del sujeto como tal es irreductible. Bueno, todos estos problemas que he tratado muy por encima ahora en esta intervención, en esta primera pregunta, son los que a mí me parece que eran necesarios volver a abrir en una época en donde el psicoanálisis iba tendencialmente adoptando. Ya había pasado en otra época en Argentina, los que son muy jóvenes no lo deben recordar, pero en Argentina hubo grandes rupturas del lado del marxismo por parte de psicoanalistas que en aquel entonces pertenecían a la IPA, la grandísima Mary Langer, el gran José Blecher, el gran Armando Bauleo, todos psicoanalistas que en un momento entendieron que el psicoanálisis ya estaba encerrado en una teoría jerárquica, burguesa, adaptativa, y que el psicoanálisis siempre tiene mucho que ver con la institución que finalmente lo aloja. Es decir, lo que le da a veces la forma ideológica a un psicoanálisis, tanto en su clínica, en su salida, en la manera en que concibe el fin de análisis, también está relacionado, no es absoluto ajeno a la estructura que lo aloja y lo desarrolla y lo sostiene en la praxis de la realidad. Y bueno, me parece que un poco el destino, también mi inspiración por la izquierda gañana fue sentir, porque yo había estado muy implicado en una estructura mundial del psicoanálisis, en donde veía cada vez más lo que podríamos denominar así muy genéricamente una ideología neoliberal, ¿no? Y me parece que eso no es ajeno, no se puede escindir, digamos, de la manera de concebir el psicoanálisis. Esto siempre con mucha prudencia, porque a la vez concebir una institución analítica, como yo vi una que se generó desde su punto cero, es muy difícil, ¿eh? O sea, que hay que hablar siempre con mucha cautela de esto, con mucha prudencia, vamos a decir. Bueno, pero estos son los trazos generales en relación a lo que me preguntaba mi querida Marité sobre la izquierda lacaniana. Justamente, Jorge, hay una pregunta que ya apareció en el chat. Esta pregunta la hace Jorge Cohen. Dice, usted dice en Capitalismo y Subjetividad, el error de haber reunido el psicoanálisis con el marxismo y haber hecho desaparecer la clínica psicoanalítica a expensas de politizar el psicoanálisis, esa vía nunca me ha interesado. Lo cita usted, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces para que la clínica, tanto en el psicoanálisis como en otras disciplinas, no desaparezca? Marité, un momentito, disculpe, porque sí. Observo que estoy en mi casa y puedo fumar. O sea que un momentito voy a buscar mi... ¿Cómo no? Esto es interesante cuando uno se da cuenta de que puede fumar porque está solo. Pero bueno,
cómo nos atravesó la prohibición de fumar, en público. No, yo no soy una prohibición. Lo considero un mal ejemplo. Pero bueno, me voy a permitir, son todos y todas adultas, este mal ejemplo, y espero que sean condescendientes conmigo. Yo lo doy permanentemente, Jorge, no se preocupe. Le decía que... Escuché esta pregunta que viene muy a tono con algo que sucede en Latinoamérica, que está lleno actualmente de nuevo de marxistas que se han acercado al psicoanálisis y ven al psicoanálisis como una herramienta, entre comillas, revolucionaria, y hablan del proceso analítico como el proceso que tiene que dar lugar a un revolucionario, y hablan del inconsciente como un lugar que se opondría al proyecto revolucionario, pero que hay que atravesar para poder al sujeto liberarlo de aquello que lo ata al inconsciente y volverlo un revolucionario. Bueno, hay, desde que estoy mucho más vinculado por mi revista en la que participo, la Cara Emancipa, con intelectuales latinoamericanos como chilenos, mexicanos, o los de Europa, los eslovenos o algunos italianos, que se han acercado a Lacan, a Freud, desde una posición de izquierda, pero para rescatar esto que usted ha dicho, que me parece muy importante, y para lo que dijo antes Jorge, es verdad que vuelven a ser muy indiferentes con la clínica, y creo que ahí perdemos algo muy importante. Es decir, ese fue un problema del freudomarxismo, que por un lado despertaron a todo el mundo de su anquilosamiento en los años 70 ideológico. Me acuerdo de un artículo de Mary Langer, Freud y Marx como complementarios. Sí, como dice aquí Jorge, considero un error eso, porque evidentemente hay una gran pérdida. La elaboración lacaniana de la clínica no hay que abandonarla, y tiene su propia especificidad, y no se vuelve de inmediato revolucionaria. No atendemos, no escuchamos a un sujeto en una cura analítica para hacerlo de izquierdas, ni para hacerlo revolucionario. Eso es una confusión, eso no. Otra cosa es que la práctica clínica nos permita, nos enseñe algunos de los aspectos que están hoy en día jugándose en la escena política y que se están discutiendo. Eso ya es otra cosa. Por ejemplo, lo conversaba con una gran teórica feminista el otro día en el canal que tengo en YouTube, Punto de Emancipación, y ella decía con mucha lucidez, sin ser psicoanalista, que el feminismo iba a entrar en un callejón sin salida si se planteaba todo desde la lógica del agravio y la víctima. No porque se desconociera el agravio ni la victimicidad o la victimización, pero no se puede constituir un sujeto político transformador que esté todo el día en posición de víctima. Una cosa es haber sido víctima, pero si hay algo que enseñaron las madres, abuelas y hijos en Argentina, es que hubo un gran proyecto político porque no se habló solo como víctimas, sino que se dio lugar al espacio del sujeto político. Bueno, esta es una cuestión que la clínica psicoanalítica muestra, es decir, todo el mundo puede haber padecido, haber sufrido abusos, agravios, pero toda la experiencia analítica, si conduce a algo, es a no identificarse a eso, no a no reconocerlo, que son dos cosas distintas. Sí. Por supuesto, de no reconocer eso sería una barbaridad, sería borrar la frontera entre el verdugo y la víctima, eso no hay posibilidad de hacerlo. Pero la vez pasada, mirando la televisión argentina, vi en un momento una locutora le decía a una muchacha que estaba comentando por televisión, estaba dando testimonio de su abuso, ella le dice, es que no te jodieron esa tarde, ahora te jodieron para toda tu vida. Eso no se puede. Eso precisamente la clínica analítica va en una dirección contraria. No, o sea, eso es hacer al verdugo eterno. Es que el enemigo te mate 2 veces. Es decirle, bueno, entonces ahora tu identidad a partir de ahora es esta. No, eso no, eso
Eso es armar desde la lógica del agravio una subjetividad política. Y, por ejemplo, lo interesante que tiene la clínica analítica es que todo el mundo pasa por la queja, todo el mundo pasa por el dolor, todo el mundo pasa por la afección de sus síntomas, todo el mundo pasa por la contrariedad de sus ideales o por la opresión del superyo. Pero lo subversivo de la experiencia analítica es la desidentificación, no la consolidación de la identificación o de la identidad. Y ahí es donde tenemos, es difícil sostenerlo, pero ahí tenemos otro punto en donde podemos establecer un juego entre la izquierda lacaniana y la izquierda clásica, y también esta desidentificación con los psicoanalistas, porque no puede ser que los psicoanalistas hablen todo el tiempo como psicoanalistas, para los psicoanalistas. Es decir, ese también me parece otro problema que estaría situado en esta misma perspectiva, ¿no? Es decir, sí, lo que me dicen acá, pasar de ser víctima a querellante, sí, la Argentina tendría, por supuesto, varios ejemplos. Yo recuerdo una vez en la embajada, cuando era consejero cultural, que pusimos una pantalla para las videoconferencias, para dar los testimonios, y una amiga que vive en Granada, que había sido una de las sobrevivientes de la ESMA, me pidió que la acompañara. Ella contó un relato escalofriante, estuve a punto de desmayarme en varias ocasiones, pero cuando terminó de contar ese relato, se apagó la pantalla y me contó que se volvía a Granada a vivir con su marido y que ella no olvidaba nada, había hecho su tarea de presentarse al juicio, pero no estaba dispuesta a vivir el resto de su vida solo identificada a sobreviviente. Esta me parece que es una de las cuestiones importantes del psicoanálisis, ¿no? Pero, como decía antes, también lo remitiría a los propios psicoanalistas, también le diría a los psicoanalistas que ha llegado el momento en donde hablar todo el tiempo en lacaniano, para los lacanianos, se ha vuelto una tarea un poco, como diríamos, un tanto aburrida. Nuestra carrera, Jorge, admite, digamos, profesionales o títulos de grado de muchas disciplinas. Y por eso mismo, digamos, hay discusiones que son permanentes, ¿no? Y debates que a veces alcanzan cierta producción que podría ir por la vía más de lo transdisciplinario. En este sentido, uno de los sintagmas, que es una invención suya, que es soledad, común, nos puede ir alentando justamente en estos debates, en estas producciones, y quizás esto mismo ha estado en el título que le pusimos al evento de hoy. Porque las preguntas muchas veces van en el sentido de diferenciar, pero también de articular, nociones tales como la experiencia del inconsciente, el modo en el que surge el sujeto lacaniano del inconsciente freudiano, y la diferencia o la articulación que podríamos hacer con la fórmula conocida de algunos autores como es la de la producción de subjetividad. Entre ellos Foucault, que es uno de los más conocidos, digamos, que ha insistido en este punto. Ahora, también, y siguiendo sus planteos, la relación de lo social con lo político. Usted habla de dislocación, y este término es bastante complejo, así que podemos avanzar y usted nos puede desarmar un poquito, digamos, el sintagma, o sea, lo que lo llevó a escribir Soledad, común, que tiene que ver con lo que venía diciendo respecto al psicoanálisis, por un lado, y por el otro, digamos, cómo entender este común y cómo entender la relación de lo social para que arribe lo político. Bueno, es una
hay muchos temas implícitos en estos desarrollos, ¿no? Primero vamos con lo de la producción de subjetividad. El término me parece bastante interesante, surgió en los seminarios de Foucault relacionados con el nacimiento de la biopolítica, y luego las derivas de los Foucaultianos o de distintos también en el mundo de Toninelli, también en el mundo de Agamben. Es decir, en general suele haber, a mi juicio, una confusión metodológica entre la subjetividad y el sujeto. O sea, aquí sí mantengo la diferencia lacaniana. El sujeto no está producido nunca. El sujeto del inconsciente está causado por el campo del significante. Después sabemos que eso el propio Lacan lo problematiza, y en vez del campo del significante puede ser la langue, la lengua, o en vez del sujeto dividido puede ser el par-lettre, pero en cualquier caso, ese elemento es un elemento estructural y no depende de ninguna producción histórica, como dije antes. Es decir, no es en el poder que se constituye el sujeto. Esto es muy importante, porque si al sujeto lo constituye el poder, como en general finalmente lo terminan proponiendo todos los teóricos de la subjetividad, ¿desde qué lugar el sujeto se va a constituir en algo distinto de lo que el poder produjo en él? ¿Cuál sería el elemento entonces inapropiable para el poder? ¿Desde qué punto el sujeto se podría separar si lo que lo ha nombrado, lo ha construido, lo ha producido, lo ha constituido como tal es el poder? Este es el problema para mí, que está muchas veces, dejemos de lado a Foucault, que es mucho más complejo y problemático, pero sí he visto en muchos Foucaultianos y me vi obligado, así como en una época se confundía la represión en el sentido freudiano, la Unverdrängung, la represión primordial, con la represión social, y sabíamos todos que metodológicamente ese era un error, ese es un error que estuvo presente incluso en el freudomarxismo. Aquí pasa lo mismo, ¿no? La producción de subjetividad es algo que depende de los dispositivos de poder. Efectivamente hay producción de subjetividad, las subjetividades están producidas. Hoy en día podemos ver que, a diferencia del pueblo, en muchas ocasiones lo que hay es una masa producida, y ahí ha intervenido la producción de subjetividad. Pero el sujeto nace, si me permiten una metáfora así muy brusca, una millonésima de segundo antes en el lenguaje que en el poder. Después podrá venir el poder, capturarlo, manipularlo, pero su lugar natal, su lugar originario, su lugar estructural, el lugar donde emerge, el lugar donde se cumple la sentencia, donde era el otro, el sujeto debe advenir, es en el campo del lenguaje. Y esa es la singularidad irreductible del sujeto. Eso no surge en el mercado, eso no lo construyen los poderes del capital, eso no se produce por los dispositivos neoliberales. Ha sido un gran avance que el neoliberalismo sea pensado como un productor de subjetividad. Ha sido un gran avance que haya estudios por todas partes acerca de cómo el neoliberalismo y los poderes actuales del capital capturan a la subjetividad, y la producen, y la reproducen, y le dan forma. Todo eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, y jamás me opondría, o sea, cuando me propuse hacer esta diferencia, fue para que la diferencia valga como tal, es decir, no para suprimir un término a favor de otro, sino para que pensemos de un modo más problemático cómo es este asunto, porque por un lado está el sujeto del inconsciente, que no es un producto del poder. Si el sujeto del inconsciente fuera un producto del poder, estamos cocinados, no hay nada que hacer, no tendríamos ningún recurso. Es decir, el único recurso que hay para constituir un pueblo, por ejemplo, es esta dislocación, que es una dislocación primordial, que es que hay un sujeto partido, fracturado, no que fue una unidad que se partió, sino que surgió como una fractura, surgió como una brecha, surgió como algo radicalmente dividido. Y esto no tiene nada que ver con la producción de subjetividad. El neoliberalismo es un gobierno de las almas, como dijo Margaret Thatcher, el método es la economía, el objetivo es el alma,
ahí hacía referencia a la producción de subjetividad. Si ustedes quieren, la tesis de Lacan de 1972, su hipótesis sobre el discurso capitalista es una hipótesis sobre la producción de subjetividad, porque precisamente en el discurso capitalista no podemos pensar el lugar del sujeto del inconsciente. No, eso podría ser denominado subjetividad. Podríamos hablar de una subjetividad capitalista porque el movimiento circular, el hecho de que no tenga reverso, el hecho de que no sea posible pensar un corte en el discurso capitalista, hace que no haya lugar para el sujeto y que eso sea, en efecto, una producción incesante e ilimitada de subjetividad. Pero yo creo que es conveniente mantener, no para perder después la oportunidad de pensar qué relación hay entre la subjetividad y el sujeto. Ese es otro problema. Pero mantener la atención primero, el hecho de que no se puedan recubrir la constitución del sujeto en el campo del significante, la causa del sujeto en el campo del significante, de los dispositivos que producen subjetividad. Si perdemos esta diferencia, todo se vuelve una teoría del poder, que es lo que se ve en muchísimos ensayos actuales, y que entonces se abre todo el problema de, bueno, entonces, ¿qué materialidad hay para salir del poder? ¿Cuál sería el campo de operación que permitiría que uno señale algo que el poder no ha producido? Bueno, es que lo que el poder no ha producido es precisamente la emergencia de este sujeto del inconsciente. Eso no quiere decir que el poder no se apropie de ese sujeto del inconsciente en las condiciones actuales donde los lazos sociales se destruyen, en donde tal vez algún día desaparezca el psicoanálisis. Eso es otro tema. Si logra esa producción de subjetividad borrar al sujeto de la escena, es un debate segundo, pero el primero es mantener que no eran lo mismo, que no eran lo mismo. Si el crimen es perfecto y resulta que el sujeto del inconsciente también queda engullido por la producción de subjetividad, eso ya es otra cuestión. Y entonces desde aquí me aproximo a otra cosa más problemática, es la de la soledad común, que es un sistema que efectivamente también corre por mi cuenta, y es que solitude comune, dicen mis traductores italianos, y es que normalmente lo más difícil de pensar es la igualdad. ¿Por qué es lo más difícil de pensar? Porque la igualdad se ha solido pensar, nos hemos acostumbrado a pensarla, o bien como la homogeneidad, esta crítica que hace el liberalismo, ¿no? La igualdad es, bueno, todo es lo mismo, no hay diferencia, para todos igual. Es decir, se la ha solido pensar o bien como un proceso de homogeneización o como un proceso de equivalencias, o bien como la homogeneización de la masa o bien como las equivalencias de la mercancía. Y yo trato de llevar este término soledad común en la misma dirección que antes traté lo del sujeto del inconsciente. No, el único lugar en donde la diferencia irreductible, la singularidad irreductible de cada sujeto se puede realizar como tal es en el campo de la igualdad. Mientras haya desigualdad, mientras la diferencia sea que uno nació en un barrio y otro nació en otro barrio, que a uno le tocó un país y a otro le tocó, esto ahora es más verdad que nunca con la pandemia, que a uno le tocó vivir en un país y a otro le tocó vivir en otro país, eso es un insulto a la diferencia. O sea, esas son diferencias que pertenecerían, voy a utilizar una expresión de Heidegger, al mundo óntico, pero no al mundo ontológico. La diferencia estructural tendría como condición ideal para realizarse la igualdad. Ahí veríamos la verdadera diferencia. Ahí apreciaríamos que uno es loco, que el otro es un hombre o una mujer o lo que sea, que no ama la vida, que el otro está contento con lo que tiene y el otro estará siempre descontento con lo que no tiene o con lo que tiene. Pero el reinado de la diferencia, siempre pienso en una frase de Trotsky que me impactó mucho de joven: el socialismo es el comienzo de la tragedia. El verdadero terreno donde la singularidad puede realmente desplegarse
y mostrarse definitivamente en lo que es terrible la singularidad, es cuanto más igualdad hay. Si no hay esa igualdad, las diferencias rápidamente pasan como lo del sujeto y la subjetividad. Las diferencias tienen que ver mucho con que uno le tocó vivir en California, al otro le tocó vivir en el Congo. Bueno, eso no, o sea, si queremos verdaderamente una humanidad en donde lo común vuelva a existir, lo común no se lleva por delante la soledad irreductible de cada uno, la singularidad irreductible de cada uno. Ese fue el gran error del marxismo histórico, de pensar en un colectivo donde no hubiera más singularidades, donde todos formáramos parte de una... Eso no es lo común no es la totalidad, ¿no? Si todos somos alvejas en la colmena, eso no es lo común. Lo común es no todo, es decir, no es un para todos. Aquí hago referencia a la lógica lacaniana. Lo común es imposible de totalizar, lo común es incompleto e inconsistente, y lo que tenemos en común todos es la lengua, que nunca borra nuestra singularidad. Es lo que realmente da lugar a nuestra singularidad. Nada más común que la lengua, nada más colectivo que la lengua. Para mí, esta es la unidad mínima de cualquier proyecto colectivo en donde se quiera vincular a lo singular con lo social. La soledad común es la unidad mínima. Es una unidad de dos términos disimétricos y a la vez que están en correspondencia. Si no, pensamos lo común, bueno, hay muchas teorías, la de Tony Negri, el General Intellect inspirado en Marx, un trabajo cooperativo hecho por la multitud, en donde Negri tiene la inteligencia de no anular las singularidades, ¿no? Pero no explica muy bien de dónde brotan esas singularidades, ¿no? Bueno, yo pienso que este primer escalón, lengua y sujeto, lengua y singularidad del sujeto, es el punto de partida, ¿no? Y que cuando eso se borra, aunque un proceso sea revolucionario, corre el peligro de borrar el vacío, la dislocación que en toda sociedad tiene que existir. Es decir, cuando una sociedad, un proyecto colectivo se clausura sobre sí mismo y se da una identidad firme y homogénea y impera la lógica del para todos, eso tarde o temprano desemboca en la segregación, en la persecución, en un orden que aplasta las diferencias. Es decir, si hay algún tipo de emancipación todavía posible en el siglo XXI, que no es ninguna garantía de que lo haya, la novedad ya no va a ser armar un orden colectivo que suprima las diferencias. Es decir, ahora, las diferencias no son las que dicen los liberales en relación a las diferencias del mercado, de que cada uno le gusta una cosa distinta. Incluso los propios lacanianos han tomado la frase de Lacan, no hay justicia distributiva, para fundamentar ese liberalismo. Claro que no hay justicia distributiva con respecto al goce. Eso no lo va a haber nunca. Uno puede acertar con la persona con la que desea, otro no acertar, uno gozar poco, el otro gozar. En esto no hay justicia distributiva, pero si queremos de verdad captar el sentido final de la expresión, no hay justicia distributiva, tiene que haber igualdad. Ahora, si me dicen que con no hay justicia distributiva justificamos que uno nace en una familia que lleva 4 generaciones sin trabajar y en medio de la miseria, y el otro nace en un barrio, en un country, no, bueno, eso sí tiene que ser distribuido de otra manera. La no justicia distributiva es un término de Lacan en el seminario 20, me parece muy apropiada para el concepto de goce. Una de las preguntas que está en el chat, Jorge, se refiere a que si la imposibilidad es un hecho de estructura, ¿la resiliencia es un producto de estructura social? Bueno, yo, y con todo el respeto, no soy muy amigo de estos términos que proceden de la psicología actual, como autoestima,
empatía, resiliencia. Los veo un poco sospechosos, pero en todo caso le doy la razón a la pregunta. Es un producto de la estructura social. Yo lo que tengo miedo con la resiliencia es que haya empezado con qué bonito, qué capacidad que tiene de reponerse y de rehacerse, y que termine como terminan todas las cosas del neoliberalismo. Mira, te vamos a hacer de todo, te vamos a destruir de todas las maneras posibles y encima tenés que tener resiliencia. Por eso esas palabras, empatía, ¿no? Que es algo así como si uno tuviera una antena y descubriera que el otro existe, me resultan un poco problemáticas, pero eso es probablemente mi formación psicoanalítica, ¿no? Como además veo una vasta dominación del planeta por parte de la psicología, porque efectivamente ha salido algo así como que hay un tiempo límite, algo por el estilo. Hay sin duda psicologización del mundo, ¿no? Ha ganado la batalla no el psicoanálisis, ha ganado la batalla la psicología. Todo el mundo habla de empatía, de resiliencia, de autoestima. Todos los políticos utilizan esa expresión. Tienen poca empatía. Es decir, son como fenómenos cuantitativos, además parece como si se pudieran medir. Poca o mucha empatía, poca o mucha resiliencia, poca o mucha autoestima. ¿Y desde qué lugar se miden? Hay alguien que pregunta sobre la noción de libertad desde la izquierda lacaniana en su diferencia con la noción de libertad del liberalismo. Bueno, la noción de libertad del liberalismo está bajo la concepción de cada sujeto como una mónada, como una unidad cuyo rasgo fundamental es su libre iniciativa. Y esa concepción liberal, por supuesto, está inspirada en la idea de ajustar a ese sujeto, que es una moneda, que no está dividido y cuyo proyecto mayor es su propia libre iniciativa para adaptarse al mercado. Esto no tiene nada que ver con la libertad. La libertad es que estamos absolutamente determinados, tanto por nuestra novela familiar, por todo aquello que nos ha precedido, por todos los que han hecho algo con nosotros al venir a este mundo, y también por la estructura económica, y sin embargo, aún estando sobredeterminado por estas estructuras, siempre hay algo, un hiato, en donde podemos decidir algo. Esa es para mí la definición de libertad desde el punto de vista de la izquierda lacaniana, que a pesar de todo lo que nos determina, a pesar del peso que tienen todas esas determinaciones en nuestra vida, siempre queda un hiato donde podemos tomar una decisión. Lo otro no es, lo otro es una farsa, esa libre iniciativa, bueno, esta libertad ahora de la ultraderecha. Es gracioso lo que está pasando, ¿no? Acabo de venir de Valencia, donde gobierna la izquierda, prendí un cigarrillo en el exterior, en un lugar escondido, y se me acercó uno y me dijo, no, no, acá no se puede fumar, o cree que está en Madrid con la presidenta Ayuso. Ayuso es la de ultraderecha, claro, acá en Madrid se fuma, o sea, donde está gobernando la ultraderecha hay libertad, entre comillas, la libertad está del mercado. En Valencia han hecho bastante bien las cosas, porque gobierna una coalición de izquierda, me llamaron la atención, a pesar de que me había retirado bastante y era en el exterior, de haber prendido un cigarrillo. Yo digo, esta es una de las cosas que me faltaba ver en mi vida, que la izquierda trata de imponer sus restricciones y en cambio uno llega aquí a Madrid y lo primero que hice fue ir al bar de la esquina aquí en mi barrio y prender un cigarrillo en la mesa. Aquí nadie te vigila porque es tierra de libertad. Como dijo la presidenta ultraderecha en su consigna para ganar las elecciones, comunismo o libertad.
Sí, sorprende que haya surgido nuevamente el término comunismo, que estaba un poco olvidado en los discursos políticos en general, como una de las opciones, ¿no? Y una de las opciones que la derecha usa justamente para asustar, para producir terror. En esa consigna comunismo-libertad, acá en la Argentina también se escucha, Sí, la con... copiaron de aquí. La ¿Cómo? Bullrich, la Bullrich, se lo escuché a la Bullrich y a 2 o 3 del PRO a la semana de que ganó la de aquí, si forman parte de una misma Vargas Llosa, bueno, hay todo un entente ahí de la ultraderecha en donde están los del PRO y los de Juntos. Sí, sí. Usted dice algo que me pareció muy lindo en uno de los poemas de Río Incurable, porque bueno, no sé si ustedes saben, pero Jorge también es poeta, y uno de los últimos libros de poemas que publicó se llama Río Incurable. Dice, saber amar es pensar con gracia el tiempo que nos toca vivir. A mí, la verdad que me gustó muchísimo eso, digamos, porque es interesante, justamente en el momento en el cual pareciera, digamos, que hasta la misma pandemia incita, digamos, este desbarranque del odio como pasión primitiva. ¿Mm? Hablando justamente de los discursos en donde aparecen los segregables serían, ¿no? Las ideas segregables, las personas segregables, los enemigos, tanto afuera como adentro, ¿no? De los estados, de los países, de la política. Bueno, sí, bueno, le agradezco muchísimo a Marité. Además, lo de Río Incurable es que yo adoro los ríos argentinos y para mí en Europa no hay ríos, aunque me muestren ríos que son, algunos son ríos de verdad, pero los ríos míos son los de Argentina, entre ellos el Paraná, por supuesto. Así que Río Incurable está muy vinculado a la metáfora a los ríos argentinos. Esta frase que usted leyó no la recordaba, pero bueno, agradezco que me la haya evocado. Y bueno, sí, claro, la derecha siente, por un lado, que este orden de la vacunación es una imposición, porque es cierto que todavía tendría que ser una imposición más fuerte, es decir, no logran derrotar como se debe a toda la lógica del mercado. Si tuvieran que atenderse de verdad, ahora con estas cuestiones de la nueva cepa y todo eso, habría que volver a tomar medidas de restricción tal vez más importantes aún. Entonces, claro, la sociedad no había experimentado nunca desde el Estado. Hoy, por ejemplo, salió un señor acá que no es precisamente de izquierda, es más bien, no es de la ultraderecha, es más bien de centro derecha, pero pidió la vacunación obligatoria. Bueno, hay un montón de sectores que ven en esto una imposición arbitraria, como si hubiera una tiranía sanitaria, como ustedes saben, porque allá también hay negacionistas, una dictadura sanitaria, etcétera, etcétera. Además, los medios argentinos de derecha han explotado esto hasta la saciedad, ¿no? Pero luego también está la otra cuestión que hacía alusión a usted, es decir, vamos a asistir como no, el mundo no escuche esta llamada terrible que ha sido la pandemia a nuevas formas de segregación, porque el comportamiento mundial es cada vez más de construir círculos inmunitarios, de decir, bueno, esa es una deriva muy peligrosa. Por empezar, se han concentrado las vacunas en muy pocos países. No se va a terminar con la pandemia hasta que no se vacune al mundo entero, y sabemos todos que hay un montón de continentes excluidos. Y luego el otro paso, ¿cuál va a ser? Construir más fronteras, más murallas, más muros, y ahí va a haber una decisión mundial difícil, que será
creo que nos aproximamos a un tiempo histórico en donde donde se va a tener que discutir muy seriamente de qué modo habitamos esta tierra. No sé cuánto tiempo tardará eso, pero llega seguro porque ya están todas las señales preparadas. Bueno, y para ir finalizando, en pandemia hay un capítulo que usted titula Mundo Pospandémico. Y yo creo que estamos todos muy ansiosos, digamos, ¿no? Por arribar a ese mundo sin saber verdaderamente de qué se va a tratar ese mundo, pero en realidad que estamos ansiosos porque se termine la pandemia y porque la pandemia nos siga siendo como en este momento está haciendo, ¿no? Y hay autores que han ensayado fórmulas muy optimistas, como Zizek, por ejemplo, que después se fue desdiciendo, digamos, otros que son más pesimistas, pero bueno, le pediría alguna reflexión suya, alguna de sus conjeturas acerca de lo que vendrá, o a lo mejor apuestas acerca de lo que desearíamos que advenga. A mí me parece que por ahora el mundo post-pandémico, la palabra post no quiere decir después de la pandemia y la pandemia como algo que quedó atrás. Me parece que va a ser bastante difícil que quede atrás. Me parece que en todo caso se van a ir buscando maneras para poder habitarla, pero que quede atrás en el sentido de una superación de la pandemia, ese post hay que problematizarlo mucho porque tal como vamos viendo las cosas día a día, es muy difícil que haya, creo que por primera vez en la historia que estamos en una situación donde no hay punto de retorno, me parece, no hay un punto, o por lo menos no está claro que haya un punto de retorno a lo anterior, a la vida que conocimos, ¿no? Lo que puede haber es una vida distinta, habría que ver, es decir, yo desde luego, cuando escribí Pandemonium, traté de no leer a nadie para tratar, verme a solas con mi propia percepción del asunto. Yo no creí en absoluto que íbamos a mejorar, ni que se iba a volver más justo el mundo. Ahora empiezo a ver señales éticas, algunos pronunciamientos que son interesantes, cosas que se mueven, y claro, sí hay algo que ha cambiado el lugar. Antes el capitalismo era, por definición, absolutamente injusto porque era un sistema de explotación. Ahora es un sistema que va a imposibilitar seguir habitando el mundo. Entonces, en este aspecto hay un cambio de horizonte, ¿no? Una cosa era cuando decíamos, esto es injusto por razones referidas al funcionamiento mismo del capital, la extracción de la plusvalía, cómo eran las relaciones sociales de producción, bueno, en fin, todo lo que de una manera excelente describió Marx. Pero otra cosa, eso fue un poco el capitalismo industrial, pero otra cosa es ver esta otra historia, que es que ya el planeta tampoco aguanta el capitalismo, ¿no? Y entonces ahora sí me parece que van a surgir nuevas cuestiones, es decir, este mundo tal como está funcionando, si continúa, al planeta no le quedan muchos años y las pandemias se van a seguir multiplicando y se van a seguir produciendo desastres de todo tipo, porque además, como no se vacuna a la población mundial y se liberen las patentes y se permita producir la vacuna en África y en otros países, las condiciones sanitarias van a seguir siendo muy problemáticas. Bueno, este nuevo aspecto, en donde el capitalismo ya no es solo injusto, sino que se revela un elemento que toca al hábitat mismo del ser humano, habrá que esperar si tiene algún tipo de traducción política o no. Es decir, si verdaderamente se recoge esta idea, ¿no?
lo interesante que tiene Latinoamérica es que siempre hay muchas cosas que están en discusión y esta puede ser también una de ellas. Bueno, agradeciéndole una vez más su generosidad, y bueno, todo esto Agradecidos. que nos hace pensar. Yo lo quisiera despedir y tomando lo que acaba de decir inclusive, ¿no? Lo quisiera despedir con un poema suyo, para que además lo Qué grato. disfruten, digamos, todos, que dice esto: agárrate con todo a la cuerda, no la sueltes, aún en el estampido de la noche. Aguantá. No dejes el remo en el torbellino. Quédate del lado del libro que nos queda por sentir. Aguantá el tirón, amigo querido. Y pediría entonces un aplauso para Jorge. Ahora pueden abrir los... De verdad, Bueno, muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron en esta tarde de hoy. Muchas gracias, de verdad. Hasta pronto, Jorge. Y estoy pronto en Rosario. Lo esperamos para hacer la presentación de sus libros. Ah, me encantaría estar por ahí, caminar por la peatonal, irme. Ir al río. Ir al río, por supuesto, sí. Me encantaría. Y prender un cigarrillo. Eso. No, espero, estoy peleando con el cigarrillo, estoy peleando. No por mí, sino por el amor con los chicos, los hijos, los nietos, en fin. Se enojan mucho conmigo, me ven tal cual soy, un irresponsable. Bueno. Bueno, hasta pronto, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias a todos, hasta pronto. Hemos superado los 102 participantes. Sí, sí. Bueno, me alegro. Muchas gracias por todo. Gracias, Marité. Gracias. Sos un ser de luz, Jorge. Un cerdo. Un ser de luz. Un Es de luz. es un Es de cerdito. luz. Qué linda expresión. Ay.